Bendiciones en este nuevo día que nos regala el Señor. Un día más para disfrutar de las grandes bondades y misericordias de nuestro amado Salvador. A través de mi saludo recibe mi abrazo, mi cariño, mi respeto y mi agradecimiento por una vez más poder compartir con nosotros otro tema de bendición digital. Continuando con la temática comenzada en el día de ayer, cuando la gracia piensa en ti, basado en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, verso número 8. Espero que en el día de ayer la palabra haya sido de bendición. Si no la has podido escuchar, te invito a que la escuches y que puedas unirla a la temática final de la mañana de hoy. Hoy con el subtema La sabiduría que te guía. Y leo en la Nueva Traducción Viviente ese verso número 8 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo número 1, que dice: Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. La sabiduría que te guía. Yo creo que usted ha escuchado en muchas ocasiones esta historia con la que quiero de manera introductoria comenzar mi tema. La voy a hacer breve porque hemos escuchado esta historia de diversas maneras, pero el mensaje siempre es el mismo. En esta ocasión utilizo la historia de un viejo carpintero que luego de muchos años de trabajo tuvo que ser cesanteado porque pues su edad, más el asunto de que no había ya la facilidad para proveerle la cantidad de trabajo que había hecho en el pasado, provocó que llegara este despido. Sin embargo, había tenido un jefe que había estado sumamente agradecido por todo el tiempo que dedicó de fiel servicio, de fiel y buen trabajo. Así que en ese momento su jefe le pidió que construyera una última casa. Aquel hombre está dolido porque había sido despedido y él entendía que había sido injusto. Así que decidió hacer esta casa sin cuidado, sin las debidas precauciones, sin los materiales correctos, económicos, y decidió hacerla sumamente rápido. Cuando terminó la casa, entregó las llaves a su jefe y el jefe contento sonrió y le dijo: esta casa es para ti. Creo que, aunque abrevié la historia, sabes muy bien de qué historia estoy hablando. Pudiéramos ampliarla, pero el mensaje de esta historia es precisamente el siguiente. Aquel hombre quedó paralizado. Quedó triste porque teniendo la oportunidad de haber construido la mejor casa que había hecho en toda su vida, lamentablemente no lo pudo valorar y había construido para él mismo un hogar sumamente descuidado. Y es lo que precisamente pasa en la vida tuya y en la vida mía cuando vivimos sin permitirle a la gracia de Dios que nos guíe. Cuando permitimos que nuestras emociones sean las que lleven la voz cantante, tomamos decisiones sin sabiduría y terminamos edificando, como aquel hombre en la parábola, terminamos edificando nuestra casa sobre arena. Pero cuando la gracia de Dios piensa en ti, cuando la gracia de Dios piensa por ti, cada clavo, cada paso, cada decisión que tú y yo ponemos como granito de arena tiene un propósito. Y Pablo le escribía en ese verso número 8 de la carta a los Efesios, cuando él decía que la gracia de Dios nos fue dada en toda sabiduría e inteligencia. ¿Por qué? Porque lo primero que la gracia de Dios nos enseña es lo que el orgullo no nos permite aprender. Yo quiero que tú escuches este punto esta mañana. La gracia de Dios me enseña lo que el orgullo en muchas ocasiones no me permite aprender. Santiago capítulo 3 y verso 17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. El orgullo y aquel que es orgulloso, lo primero que sucede en su vida es que cree y piensa que lo sabe todo.
Sin embargo, cuando permitimos que la gracia de Dios entre en nuestra vida, se manifieste en nuestra vida, lo primero que la gracia nos enseña es que un corazón humilde siempre está dispuesto a recibir. Un corazón humilde siempre está dispuesto a aprender. Hay gente, mi amado hermano, en este caminar del evangelio que oran mucho pero no saben escuchar. Quieren que Dios los dirija, pero no están dispuestos a soltar el timón de su vida para que Dios lo dirija. Y ahí hay un problema, porque el orgullo, cuando se manifiesta en nuestra vida, nos hace creer que ya lo sabemos todo, que tenemos, como decimos en el campo, el sartén agarrado por el mango. Pero cuando la gracia de Dios es la que se manifiesta en nuestra vida, ¿sabe qué es lo que sucede? Lo primero que recordamos es que sin Él nada podemos hacer. Recordamos que sin Dios nosotros no podemos avanzar ni siquiera un paso, porque un paso sin Dios es totalmente un camino perdido. Nuestro caminar tiene sentido y tiene dirección cuando caminamos tomados de la mano del Señor y cuando seguimos sus pisadas. Así que la invitación del escritor bíblico a nuestra vida es que nos humillemos delante de esa gracia maravillosa, que aprendamos las lecciones que la gracia nos quiere enseñar y que la vida no nos puede enseñar. Que aprendamos a perdonar aun cuando duele, que aprendamos a callar aun cuando tenemos deseos de hablar y que aprendamos a confiar aun cuando todo se está derrumbando. Eso es lo maravilloso de la gracia de Dios en nuestra vida. Es una sabiduría que nos guía. Es una gracia que nos enseña lo que nuestra naturaleza orgullosa, si permitimos que se subleve, que se levante, nunca podremos aprender. Lo aprenderemos cuando permitimos que la gracia de Dios nos dirija. Por eso es que la Biblia dice que aquel que se exalta es humillado y el que se humilla es exaltado. Porque el que se humilla ante la gracia de Dios, alabado sea el Señor, aprende lo que el orgullo nunca te enseñará. Lo segundo es que la gracia cambia la manera en que tú y yo pensamos. Y la gracia nos permite cambiar nuestra manera de vivir. El apóstol Pablo escribía la carta a los Romanos capítulo 12 verso 2 y decía: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es una transformación, mi amado hermano, que tiene que ser visible, pero para que sea visible tiene que comenzar en nuestro interior. Mire cómo funciona la gracia, mire cómo funciona el evangelio. El evangelio es algo que se manifiesta en el interior del ser humano. Cuando recibimos a Cristo, cuando abrazamos la fe del evangelio. No es asunto de actos, no es asunto de obras, como dice la Biblia, para que nadie se gloríe. Comienza en nuestros pensamientos. Porque Dios comienza a trabajar de adentro y eso que Dios está haciendo adentro comienza a manifestarse afuera. Y lo primero que Dios trabaja en la vida de aquel que ha sido cubierto por su gracia es que cambia su manera de pensar, cambia su manera de caminar, cambia su manera de comportarse. Hay gente, mi amado hermano, que quieren vida nueva, pero no quieren mente nueva. No quieren cambiar su manera de pensar. Y lamentablemente no podemos, y oye bien, porque me estoy incluyendo, lamentablemente no podemos vivir en victoria con pensamientos de derrota. Es imposible, no cuadra, no tiene sentido. Cuando la gracia de Dios piensa en ti y esa gracia entra en tu mente, se convierte en un arquitecto. Óigame, que reconstruye todos los pensamientos que teníamos en el pasado. Dejamos de pensar como antes, dejamos de actuar como antes. ¿Por qué? Porque somos nueva criatura en el Señor. Y como decía Pablo, nuestro pensamiento ha sido renovado. ¿A qué ha sido renovado? ¿De qué ha sido renovado?
ha sido renovado para que tengamos la mente del Señor. Mira lo interesante de esto. Cuando tenemos esa renovación en nuestro pensamiento y comenzamos a pensar diferente, podemos escuchar la gente a nuestro alrededor, el mundo a nuestro alrededor diciendo, no puedes, no lo vas a lograr. Sin embargo, cuando la gracia te abraza, tú aprendes a decir, el mundo dice no puede, pero yo en el nombre del Señor digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa gracia transformadora cambia nuestro pensamiento. Y cuando nuestro pensamiento cambia, cambian nuestras palabras. Y cuando nuestras palabras cambian, nuestra vida se alinea conforme a la voluntad de Dios. Donde la gracia gobierna el pensamiento, el pecado pierde todo control. A Él sea la gloria para siempre. Y número 3, la gracia te da la mente de Cristo. Pablo escribía a los Corintios en el capítulo 2 y verso 16 de la primera carta, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pensar como Cristo. Y mira que si alguien podía hablar de esto era el apóstol Pablo, que él decía, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Pensar como Cristo es ver la vida desde un propósito diferente. El que ve la vida en Cristo desde un propósito y una mirada diferente, entendemos que lo que hay aquí es pasajero, pero lo que Dios tiene reservado para nosotros es eterno. Cuando permitimos que la mente de Cristo gobierne la nuestra, dejamos de reaccionar como reaccionábamos antes. Aprendemos a ser mansos, aprendemos a ser humildes, aprendemos a ser pacientes. Aprendemos a perdonar, aprendemos a levantar, aprendemos a restaurar. Dejamos el enojo a un lado y comenzamos a confiar más en el Señor. Aquel que tiene la mente de Cristo no está buscando tener la razón, porque ese no es el propósito. La mente de Cristo no busca tener la razón. Quien tiene la mente de Cristo busca hacer la voluntad de Dios. Te lo voy a repetir de nuevo. Quien tiene la mente de Cristo no busca tener la razón. Quien tiene la mente de Cristo busca hacer la voluntad del Padre. Por eso es que el apóstol Pablo decía, debemos renovar nuestro entendimiento, nuestro pensamiento, porque cuando la gracia de Dios domina tu mente, tú te conviertes en un reflejo del carácter de Dios en un mundo que necesita ver a Dios hoy en día. Tú y yo somos el reflejo de Dios en esta tierra. La gente necesita dejar de vernos a nosotros y es necesario que la gente comience a ver a Dios a través de nuestra vida. Pero eso solamente se logra cuando la gracia nos cubre, cuando la gracia nos cambia, cuando la gracia dirige nuestros pasos. Se dice que un día Albert Einstein viajaba en un tren. Y el que revisaba los boletos mientras le iba pidiendo a cada pasajero el boleto, llegó donde estaba Einstein y él desesperadamente buscaba el suyo, pero no lo encontraba. Aquel hombre, quizás en son de broma y quizás a la misma vez tranquilo, le dijo, doctor Einstein, no se preocupe, todos sabemos quién es usted. A lo que Einstein le respondió, no es el boleto lo que busco, es saber hacia dónde voy. Tú sabes lo que es vivir una vida en el Evangelio. Y yo quiero que tú me escuches porque ya estoy finalizando. Tú sabes lo que es vivir una vida en el Evangelio diciendo, yo soy salvo, pero no sabes hacia dónde vas. Eso es algo que no tiene sentido. Porque aquel que dice que es salvo sabe que su destino final es el cielo. Pero hay gente que vive sin dirección. ¿Por qué? Porque las emociones los dominan, porque las situaciones adversas en muchas ocasiones lo dominan, la dominan. El creyente que ha sido cubierto con la gracia de Dios y que ha sido transformado por esa gracia, sabe cuál es su dirección.
Y nada de lo que vivas y experimentes en tu vida te mueve, te cambia de esa dirección. Dios no quiere solamente que tú digas quién tú eres. Dios quiere que tú tengas la seguridad de hacia dónde tú vas. Porque aquel que camina cubierto, rodeado por la gracia de Dios, ya no camina por lógica, ya no camina por sentimientos, camina por la dirección espiritual que Dios ha puesto en su vida. Hoy finalizo esta reflexión de estos 2 días diciéndote lo siguiente: la gracia no solamente nos limpia de pecado, sino que también piensa en ti y en mí cuando tú y yo ya no sabemos qué hacer. Cuando no sabemos cómo actuar, la gracia nos dirige. La gracia nos enseña. La gracia nos enseña a ver la vida con la mirada puesta en el cielo y no en el suelo. Porque no somos del suelo. Dios no te llamó a ti ni me llamó a mí para estar postrados en el suelo. Dios nos llamó para ver y experimentar, aleluya, cosas grandes, espirituales. Y para eso nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor. Cuando la gracia gobierna tu mente y la mía, las cosas que antes nos confundían, el Señor las utiliza para fortalecernos. ¿Por qué? Porque cuando la gracia gobierna tu mente, cuando la gracia gobierna mi mente, el cielo es quien dirige nuestros pasos y el cielo es quien cambia la dirección de nuestra historia. Hoy, una vez más, te digo, abraza esta palabra y no olvides que cuando la gracia piensa en ti, todas las cosas son diferentes. Lindo día, bendiciones en el Señor.